Paola. Sí, hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues aquí, como bien comentabas, Fernanda y Gustavo, bueno, pues estoy aquí para presentarles o hablarles, ¿no? Más acerca de la neurociencia aplicada al marketing, que viene siendo esta nueva metodología e innovación científica que nos habla precisamente de cómo podemos detectar las respuestas neuronales y fisiológicas, ¿no? Del cuerpo ante diferentes estímulos sin hacer tal cual preguntas a las personas. Y nosotros realizamos un estudio donde también, además de esta metodología, hicimos encuestas, ¿no? Que son las tradicionales que ustedes conocen, para conocer precisamente cuál es el perfil nacional del consumidor post pandemia. Como ya se mencionaba, bueno, pues la pandemia golpeó fuertemente a los mexicanos, fue algo que a nivel internacional, ¿no? Es gravemente, todavía tenemos grandes impactos y dentro de esos impactos, obviamente, pues las implicaciones financieras de salud son de las más fuertes. Y de las financieras, comento que es una pregunta que ¿qué implicaciones han tenido? 13.4% de la población dijo que no se vio afectada por la pandemia, pero tenemos que tuvieron afectaciones financieras desde totales, en el caso de que tuvieron que empeñar, ¿no? Sus cosas, tuvieron que pedir prestado, que no les alcanzaba para vivir, eso es sumamente importante, altas, moderadas, pero bueno, pues también hicimos cruces para Jalisco, en donde, bueno, pues el 17.2 mencionó que no tenía ninguna afectación. Esto quiere decir que en Jalisco tuvieron un poquito de menos afectaciones que la media nacional, pero sí fue grandemente afectada la población en este sentido. También comentarles que las afectaciones, como ya también se mencionaba en la entrevista anterior, pues no solamente fueron estas financieras, sino las de salud, y no solo las de salud en torno a la enfermedad, sino también hemos tenido afectaciones en la salud emocional o psicológica, porque finalmente hemos estado, porque realizamos varios estudios durante estos 2 años, y pudimos observar que la estabilidad económica y la estabilidad laboral se estuvieron normalizando poco a poco. Digamos que existe una tendencia hacia la normalización. Sin embargo, la salud emocional, psicológica, así como la afectación en las relaciones familiares y de pareja, eso sí ha tenido o ha ido en incremento. ¿Qué quiere decir? Que finalmente se habla pues de un tercer gran impacto que viene siendo la salud emocional y lo vemos en todos los sentidos, ¿no? En la cuestión de cómo nos sentimos y los invito a ustedes a reflexionar cómo, qué impacto se han sentido en estos 2 años, pues algo de tristeza, ansiedad, depresión en algunos casos más fuertes y que finalmente no hemos podido estar con una normalidad para funcionar como comúnmente lo hacemos. Y bueno, pues obviamente las relaciones familiares, que es algo que continuamos con ello, viendo cómo podemos manejar esta situación. Algo que es muy importante para los mexicanos y que es por encima, de hecho prácticamente 8 de cada 10 sí lo mencionan, es la salud por encima de la economía. Los mexicanos tenemos claramente que para nosotros es más importante cuidar nuestra salud porque hemos hecho otros estudios del perfil del mexicano. Para el mexicano la familia es lo más importante. No existe otra cosa que sea prioritaria a lo que le dediquen más tiempo, además del trabajo o de la cuestión laboral, que a su familia. Entonces, priorizar la salud por encima de la economía es lo más importante. Y en términos de consumo, yo me permito comentarles a toda la audiencia que nos está escuchando que este estudio nos arrojó algo sumamente importante y esto va para todos los que tienen algún negocio, que son comerciantes, que son emprendedores, que sepan que el consumidor ya cambió. 7 de cada 10 mexicanos cambiaron su consumo, ya no consumen a raíz de... Y bien preguntamos en si pensaban seguir o mantener ese cambio de consumo. Y 5 de cada 10 nos mencionó que lo controló. Yo los invito a ustedes también a pensar si cambiaron o no, qué lo cambiaron. Ahora les voy a decir en qué cambiaron los mexicanos principalmente. ¿Qué nos da para darnos una de información? Porque finalmente, y es una frase que a mí me gusta mucho mencionar,
el nuevo petróleo de la actualidad, ¿no? Y con los datos nosotros podemos saber que las estrategias que teníamos antes para poder llegar a nuestro consumidor, a nuestro mercado meta, ya cambiaron y tenemos que conocer a ese consumidor, tenemos que reconocer a quien nos compraba anteriormente o a quien creemos que nos va a comprar es alguien diferente. Entonces tenemos que saber cuáles son sus necesidades, en qué cuestiones cambió de su consumo. Hay cosas que llegaron para quedarse en la pandemia, ¿no? Todas estas cuestiones virtuales de la conectividad, el hacer las compras en línea, entre muchas otras cosas, ¿no? Como ya mencionaba, el priorizar, ¿no? La salud, pues es algo que los mexicanos cambiamos. Y hay un aspecto que si algo nos deja positivo en la pandemia, porque fueron muchas cosas muy dañinas, ¿no? Sobre todo por los lamentables fallecimientos y, que cada persona tuvo de cercano. Sin embargo, una cuestión que pudiera ser rescatable tratando de ser optimistas, que lo somos los mexicanos, somos optimistas, es que el mexicano empezó a tener una cultura del ahorro que no la tenía. Entonces eso es muy importante porque nos dimos cuenta, ¿no? Que si alguna situación que finalmente nos golpear fuertemente, no estábamos preparados con algún sustento o algún respaldo económico, pues fue cuando más duramente tuvo impacto. Entonces, bueno, pues el ahorro es lo que los mexicanos comenzaron a realizar durante la pandemia. Más de la mexicana piensa, cuestión que no teníamos como cultura, ¿no? Esta cuestión del ahorro. Y bueno, pues hicimos también cómo es son los perfiles, diferentes perfiles de los mexicanos. Y esa información la hicimos a través de Big Data, a través de hacer clustering, a través de estos agrupamientos de todos los mexicanos respecto a sus respuestas que nos hicieron en el estudio y encontramos 4 perfiles mexicanos. Y aquí a ver en cuál ustedes identificarse. El primero es el optimista previsor. Como ya les mencioné, el mexicano finalmente es optimista. Muchos estudios donde se comparan también a nivel internacional de los más felices, por ejemplo, con respecto a los otros países. Sí nos quejamos mucho, pero somos muy felices en la vida. Entonces hemos sido, hay un perfil que es optimista previsor. Es el que finalmente, el perfil es de los que empezó a ahorrar más, de los que vio la pandemia como pues una oportunidad de poder salir adelante, de unirse con su familia, de poder ver las cuestiones positivas que podía traer la pandemia y no tanto enfocarse en lo negativo, que sí creía que existían afectaciones fuertes y que podía tener grandes impactos y bueno, pues estuvo previniendo ante ellos. Existe otro perfil que es el pesimista incrédulo, que es el que no creía finalmente en la pandemia y que más allá de no creer, no tomó previsiones para poder hacer eh, estas cuestiones y bueno, pues estamos con este pesimista que fue al que más le golpeó la pandemia, ¿no? Como no se previno, como no tuvo estas medidas, ¿no? Para adaptación, bueno, pues entonces expectaciones no solamente financieras, sino de salud y bueno, pues también hoy hablábamos de salud emocional y cuestiones familiares. Y teníamos el tercer perfil, es el adaptable. El adaptable era el que le mencioné nada más salir, ya te quedas en tu casa y salir y se quedaba en su casa. Ya puedes salir y ya salía. Te tienes que poner cubrebocas y se ponía, se lo quitaba cuando iba conforme a la corte y se iba adaptando a los cambios como los iban mencionando. Este perfil también fue importante porque fueron los mexicanos responsables, los que estuvieron finalmente a los cambios y que estaban respondiendo con los mismos. Y finalmente tenemos un cuarto perfil que es el estable estratégico. Realmente son personas con un nivel de escolaridad más alto, que son personas que posiblemente tengan ya una estabilidad económica que la tuvieron en su momento
y fueron, tuvieron la posibilidad de vivir la pandemia por esa estabilidad y que no solamente hicieron de resino que fueron estratégicos, es decir, pensaron como si fuera un juego de ajedrez unos pasos adelante para poder adaptarse y tomar modos en torno a lo que estaba sucediendo, ya sea en sus negocios, en su situación laboral, que principalmente este perfil también tiene negocio propio o está abriéndolo. Entonces, como podemos ver, este estudio que realmente aquí es un resumen del MIT, es un estudio a nivel nacional que es sumamente extenso, que podemos hablarlo con más detalle en otra ocasión, pero que finalmente nos agrupa cómo es que el mexicano tuvo que hacer estas adaptaciones y tuvo estímulos tan fuertes en su vida, solamente como ya la laboral, sino también personal. Bien, Paola, tenemos ahí como que un problemita con la comunicación, se corta un poquito, no sé si estás moviendo y a lo mejor por eso falla un poquito la conexión de internet. Bueno, Eh, no estoy en un lugar que... tenemos ahí un poquito de vicio, pero bueno, pues es la maestra Paola Solórzano, CEO de Axi Research y vicepresidenta de Canietti, ¿no? Exacto. Si usted quiere conocer más sobre este estudio que realizaron, pues acérquese a sus redes sociales para saber qué tipo de perfil es usted después de la pandemia.